Profe, tiene el micrófono apagado. Cualquier cosa. Gracias, Milton. Buenos días. Espero se encuentren muy bien. Eh, lo que les comentaba es que voy a iniciar con el ejercicio 6. Voy a iniciar un poco diferente. Vamos a ver esto y después paso por un tema, digamos, por tema nuevo. Este ejercicio lo que viene a hacer es, bueno, toda la instalación, configuración, conexión y carga de datos espaciales en Postgres. Entonces, lo voy a ir explicando, digamos, a detalle para que les quede ahí en la grabación y el material yo se lo subo para que ustedes lo puedan hacer en la clase asincrónica del próximo viernes. Entonces, para que lo tengan y lo tomen en cuenta. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es venir a descargar todo lo que es, digamos, Postgres. Ahí yo voy a ir a Windows y aquí tenemos, digamos, la parte de, digamos, los instaladores. Vamos a ir a la parte de descargar los instaladores y podemos descargar la versión, digamos, número 15 para 64 en entorno de Windows. Bueno, entonces yo me lo voy a llevar por acá. Y vamos a esperar la descarga que eventualmente ya la hizo. Entonces, bueno, una vez que tenemos, digamos, lo que es la parte del software, y también, bueno, para que tengan una idea, aquí está la guía, en la guía que les voy a colocar el viernes, está todo paso a paso. Ahora, sin embargo, vienen dos preguntitas que ustedes tienen que responder. Estas dos tienen que investigar, digamos que es un geopackage, ya eso lo hemos visto en clases anteriores. Indicar sus características y las ventajas que tienen sobre los archivos shapes. Y después que investiguen también sobre lo que es un GeoJSON, eso también ya lo hemos visto cuando vimos la presentación de formato de datos, y que mencionen, digamos, cuáles son algunas de las características que tenemos por ahí. Entonces, para que eventualmente ahí puedan responder eso. Ahí lo que hice fue que va a ser el ejercicio 6, el 7 ya lo tengo ahí por si vieron que este es el 7, pero ahí hice, perdón, hice un ajuste, tomando en cuenta que también ya vimos la parte de base de datos. Entonces, bueno, yo voy a venir aquí a la carpeta donde tengo el instalador de Postgres. Igual, antes de instalar tal vez el Postgres, vamos a descargar también lo que es el pgadmin, que es el que nos va a permitir, digamos, trabajar con lo que es la conexión a la base de datos. Le vamos a dar descargar. Vamos a ir aquí a la parte de Windows. Y tenemos, generalmente no se recomienda las últimas versiones. Entonces yo voy a bajar perdón, el pgadmin 4 con la versión 6. La 7.6, perdón, estará el 24. Vamos a ver si nos va a dar, digamos, algún problema o si no nos va a dar, digamos, problema, pero bueno, ahí vamos igual a descargar esta otra, digamos, este otro programa que necesitamos para lo que es la instalación posterior a que tengamos, digamos, Postgres. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos ambos, digamos, descargados, y vamos a ver, porque ya en teoría ya terminó, yo voy a venir y vamos a instalar Postgres. Entonces ahí le voy a dar doble clic. Le voy a decir que sí, que Windows le otorga, digamos, permisos, digamos, de instalación. Entonces, ahí nada más vamos a esperar. Aquí están. Pues dice bienvenido a la instalación de lo que es PostgreSQL. Yo le voy a dar siguiente. Por defecto, él va a hacer una carpeta en Program Files en archivos de programa que se llama PostgreSQL y subcarpeta 15. Después de eso le vamos a dar siguiente.
vamos a proceder a instalar los 4 componentes principales de Postgres, PostgreSQL, digamos, bueno, él por defecto instala ahí el pgadmin 4. Sin embargo, es mejor la instalación por aparte, el Stack Builder y el Command Line Tool. El Postgres, bueno, esto es propiamente el sistema de gestión de base de datos. El pgadmin 4 es la herramienta que nos permite gestionar nuestras bases de datos espaciales. Aquí si quieren mejor, lo podemos apagar con el fin de instalar da la redundancia, con el instalador que bajamos anteriormente. Tenemos el Stack Builder, que nos proporciona una interfaz gráfica que lo que hace es simplificar el proceso de descarga e instalación de algún componente adicional que requiramos, digamos, o que se requiera sobre Postgres. Y el Command Line Tool, que nos permite escribir consultas de forma, digamos, interactiva y pasarlas a PostgreSQL y también, digamos, ver la parte de resultados. Entonces ahí le vamos a dar siguiente. Posteriormente tenemos digamos, el directorio dentro del cual se almacenarán, digamos, las bases de datos. Entonces ahí está por defecto. Vamos a ver siguiente. Y de contraseña, por favor, que esto, digamos, para el ejercicio, mejor poner una fácil. Vamos a poner Postgres y el reingreso le vamos a poner igual Postgres. O sea, ahí básicamente lo que le estoy poniendo, vamos a hacerlo acá y vamos a ver, voy a abrir un documento nuevo. Estamos poniendo todo en minúsculas Postgres, tanto en usuario como contraseña. Entonces, perdón, ahí una vez que tenemos eso, le vamos a dar siguiente. El puerto, que es importante, digamos, tenerlo a nivel local, va a ser el 5432, que esto lo vamos a requerir para la conexión que vamos a hacer posteriormente, digamos, en QGIS. Le vamos a dar siguiente. Después nos va a pedir lo que es la configuración regional, la vamos a dejar por defecto, que tome, digamos, la que ya se trabaja, digamos, a nivel del sistema operativo. Le damos siguiente y nos va a dar, digamos, lo que es un breve resumen de todas las opciones, digamos, que elegimos anteriormente. Una vez que tenemos lo anterior, le vamos a dar siguiente y prácticamente al darle siguiente, él va a empezar el proceso de instalación, que ahí tenemos, digamos, que aguardar un tiempo para que finalice el mismo. Profe, eso del Sí, puerto, no lo sí. puede cambiar después, porque es que le estoy intentando poner 5432, pero me dice que está ocupado. Ah, si está ocupado, tienes que poner otro. Generalmente él te lo va a recomendar. El asunto es que si en la computadora ya tienes uno que es, bueno, que ya está utilizado para eso, tenés que poner otro. Sí, a mí me ponía de defecto el 5434. Ve, usa ese. Ok. Ahora, a nivel de servidor, obviamente ya la instalación ahí sí hay que ver el puerto que se habilita y todo eso, ¿verdad? Nada más para tenerlo claro y que les quede claro por ahí. Y en las computadoras generalmente, cuando ya tienen el puerto 5432 ocupado, pasa como en el caso tuyo, que ya va por el 5434 porque el 5433 ya también está ocupado. Sí, y después era la configuración regional por defecto, ¿verdad? Es que me Exacto, quedé. exacto. Ok, gracias. Ok, una vez, perdón, que está finalizada la instalación, eh, ahí nos va a decir que eventualmente si queremos lanzar el Stack Builder, digamos, si ustedes lo ven aquí está seleccionado para poder instalar la componente espacial. Entonces lo vamos a dejar marcado. Aquí le vamos a dar terminar. Aquí vamos a venir. Voy a seleccionar el puerto del Postgres 15. Yo tenía un Postgres ya bastante viejito, entonces selecciono el nuevo. Le voy a dar siguiente. Él va a empezar, digamos, a descargar algunas aplicaciones, que aquí lo importante es principalmente la parte de Spatial Extension, la extensión espacial. Vamos a decirle que sea la PostGIS para Postgres SQL.
tenemos que marcarla. Esto puede variar en función del Postgres que estemos utilizando, pero al final de cuentas es lo que se nos hace necesario para que la base de datos admita, digamos, el campo geometry o el campo geography, básicamente para lo que es la ubicación de cualquier objeto y que ya la base de datos tenga esa componente espacial. Ahí simplemente le vamos a dar siguiente. Vean que aquí viene la parte de revisar, digamos, lo que uno seleccionó y eventualmente dónde se va a descargar, digamos, la capa. Ahí la recomendación, él me lo va a descargar acá, pero yo voy a hacer una subcarpeta mejor que Gapodgis para que, digamos, eventualmente tenga un mejor orden. Entonces, vamos a ver, creo que no me hizo el cambio de nombre. Hacerle aquí, pero después busco la otra. Pues ahora sí, ahí está Postgres. Le vamos a dar siguiente y ahí esperamos porque él tiene que empezar con un proceso de descarga de lo que es la componente espacial de lo que es la parte del software. Pues ahí está, si usted bien se está conectando, digamos, a la parte del servidor para empezar el proceso de descarga de lo que es PostGIS. Entonces ya empezó el proceso, digamos, de descarga. Entonces, ya llegamos acá. Eh, Ahí simplemente, bueno, una vez hecho lo anterior, entonces nos va a aparecer esta pantalla donde nos mostrará parte del proceso de lo que es la licencia PostGIS para lo que es Postgres. Ahí simplemente le vamos a decir siguiente y nos va a aparecer, digamos, los términos de la licencia para lo que es PostGIS. Le vamos a decir que estamos de acuerdo. Una vez que estamos de acuerdo, por acá lo que él pues ya tiene varias opciones por defecto, digamos registrar proyecciones, registrar datos GDAL. GDAL es una biblioteca de código abierto de interfaz de usuario que permite, digamos, generar procesos espaciales y, digamos, sobre capas en general. Aquí, por dicha, digamos, porque también esto varía de la versión de PostGIS. Generalmente en versiones anteriores había que revisar que el componente estuviese marcado. En este caso, pues ya está marcado, entonces simplemente le vamos a dar siguiente. Y pasamos al cuadro de diálogo donde vemos la ruta donde se va, digamos, a instalar lo que es la parte de la extensión. Ahí le vamos a dar siguiente. Y una vez que
finalice el proceso, le vamos a dar, digamos, cerrar al cuadro de diálogo. Entonces, ya hecho lo anterior, le vamos a dar finalizar. Entonces, ya por ahí tenemos, digamos, lo que es el Postgres instalado. Vamos a proceder ahora a instalar lo que es el pgadmin para podernos conectar, digamos, directamente a lo que es la base. Entonces aquí lo tenemos, le voy a dar siguiente, le vamos a decir que acepte el término, donde igualmente se va a instalar lo que es la parte del pgadmin. Yo lo voy a cambiar porque ese disco ya lo tengo pues bastante llenillo. Entonces me lo voy a llevar, digamos, a otra unidad, que es la carpeta. Si no, si no, ahora no. Le voy a dar entonces ahí siguiente y procedemos con la parte de instalación. Vamos a ver, Jesús dice, mi cujo dice administrar complementos, no me sale el georreferenciador. Ok, el georreferenciador GDAL, Jesús, ya sale por defecto, o sea, no lo tienes que instalar. Pero en la última versión de QGIS, en la 3.28, el georreferenciador está, creo que es sobre el panel de capas o sobre el panel de ver, creo, porque lo cambiaron. Lo que hicieron fue que simplemente lo sacaron de raster y lo metieron en una de las ventanitas que está, digamos, que están adicionalmente, pues. Entonces, para que lo puedas, digamos, ubicar, si no te sale por cualquier cosa. Lo que hicieron fue un cambio de posición. Déjame ver, es que yo no he instalado la versión con la que están trabajando ustedes. La tengo en otro equipo, no en este en el que les estoy, digamos, impartiendo clases, pero vamos a ver si lo puedo ver. A ver, en capas. Ok, súper. Sí, lo que hicieron fue un cambio, simplemente lo trasladaron, pero ahí está, entonces por cualquier cosa. Ok, entonces, bueno, ya finalizamos lo que es la instalación del pgadmin. El ejercicio 7 también cuando lo suban, digamos, esta es la primera parte, o sea, que tener básicamente lo que es el Postgres instalado y configurado adecuadamente para que tengan, digamos, un problema. El mismo ejercicio va a tener una segunda parte que es donde van a tener que crear una base de datos espacial, pero adicionalmente de crear una base de datos adicional es ya la carga, digamos, de datos de QGIS hacia lo que es la base de datos. Entonces yo voy a venir aquí a pgadmin. Lo vamos a abrir. Ahí también hay que tener cuidado porque depende de las bases de Postgres y la conexión con pgadmin, pues ya se han detectado, digamos, usuarios han detectado algún problema, digamos, de compatibilidad entre lo que es Postgres pgadmin, pero yo trabajo generalmente con este. Si ustedes tienen algún otro software que conecte a Postgres y que les facilite, lo pueden hacer, digamos, ahí no hay ningún problema y no es restrictivo, digamos, para que lo tomen en cuenta y en consideración. Voy porque me lo pasó de pantalla, entonces voy a dejar de compartirles un momento esta, se los voy a compartir en la otra, pero es principalmente para que les quede la parte grabada. Entonces, vean que era quien me dice que está corriendo una versión de pgadmin 4, cuando sin embargo la última versión es la 7.7, aquí para más información y no me interesa. La palabra clave, digamos, le vamos a decir que es Postgres, le vamos a decir que OK. Y ya aquí tengo, digamos, lo que es parte de la conexión. Voy a volverme a la otra pantalla. Entonces ahí nomás de un momento.
Entonces, bueno, una vez que estamos acá, lo primero que vamos a tener que hacer generalmente es crear un servidor. Eso, digamos, es lo primero. Entonces, sobre server, vamos a decirle aquí, digamos, que cree o que registre un servidor. Aquí también es una opción, ahí lo van a ver ustedes con respecto a la guía, que la guía, digamos, hubo cambios. Entonces, lo primero que vamos a decir es, porque si le vamos a crear, me va a crear un grupo de servidores, pero lo que necesito es, digamos, un server. Entonces, en este caso es registrar. Una vez que tenemos le podemos poner por nombre curso SIC. Entonces, aquí, bueno, que esté dentro de un grupo de servidores. Vamos a ir básicamente a lo que es el apartado de conexión y aquí le vamos a poner lo que es localhost para que, digamos, nos ubique el hostname, digamos, la dirección. Vean que el puerto, que es importante, este puerto fue el que definimos en la instalación de Postgres. Entonces, en mi caso es 5432 y en el caso de ustedes, cuando instalen, tienen otro, lo tienen que poner. Luego tenemos el mantenimiento de la base de datos de Postgres, el usuario es Postgres y de usuario le vamos a poner igual Postgres. Vean que aquí hago la claridad, o la aclaración, mejor dicho. Esto es para el curso. Ya sabemos que si se va a trabajar a nivel de una base de datos, pues obviamente la contraseña no puede ser esta contraseña tan patito, ¿verdad? Entonces, simplemente esto es para facilidad a la hora digamos, de explicar lo que es el proceso de configuración. Entonces, para tenerlo, digamos, presente por ahí. Si deseamos salvar el password, ahí lo vamos a habilitar. O sea, movemos aquí el cintillo desplegable. Entonces, para hacer nada más un resumen, entonces, bueno, el hostname es el nombre del servidor al que vamos a conectar. En este caso, localhost se refiere al ordenador que ustedes van a estar usando cuando realicen el ejercicio. El port viene a ser un puerto, es una interfaz para envío y recepción de datos. El 5432 es el por defecto el que usa Postgres, ¿verdad? Pero si ya ustedes lo tienen ocupado con otro paquete, otra instalación, pues usamos otro, ahí no hay ningún problema. El username es el nombre de usuario para establecer la conexión. En este caso, Postgres va a ser el superusuario, digamos, por defecto. Y el password, contraseña usuario Postgres, en este caso se estableció también Postgres. Entonces, digamos que ahí lo tenemos. Una vez que hemos hecho eso, le vamos a dar salvar. Y aquí tenemos ya, digamos, el server, digamos, para lo que es el curso SIC. Ahora, el siguiente paso es venir a hacer una base de datos, porque por defecto en el curso SIG ahí tenemos, digamos, ya una base que es la por defecto, que es la Postgres. En el caso nuestro, vamos a darle clic derecho, Create Database. Entonces, una vez que tenemos ahí la parte de base de datos, en este caso le vamos a poner Atlas. El dueño va a ser, digamos, Postgres y le vamos a dar salvar. Si ustedes ven, ya se genera lo que es la base como tal, pero hasta este momento lo que tenemos son bases de datos normales, o sea, con las que ustedes en términos informáticos generalmente trabajan. Lo que vamos a hacer en este preciso momento es habilitar la componente espacial para con ello darle la capacidad a Postgres de tomar datos espaciales y dada la redundancia, espacializarlos, o sea, ubicarlos geográficamente. Sobre Atlas le vamos a dar un clic derecho, vamos a ir a crear y le vamos a decir extensión. Una vez que tenemos ahí la parte de la extensión, vamos a digitar PostGIS para buscarlo, vean lo que aquí está. Entonces ahí seleccionamos PostGIS y le vamos a dar salvar. Con eso, ustedes ven aquí que en la extensión ya tenemos PostGIS, con lo que ya la base de datos ahora tiene la capacidad de cargar en ella datos espaciales, digamos como tal. Para verificar, adicional, porque aquí yo puedo ver que está la extensión, pero no necesariamente vamos a validar de que la extensión se instaló correctamente, digamos, a nivel de Postgres. Vamos a ir al apartado de esquemas, en Tables, y tenemos que tener lo que es Spatial Reference System. Recuerden que los sistemas de referencia espacial son proyecciones o sistemas de coordenadas. Recuerden lo que vimos en el ejercicio 2.
por eso yo les decía a ustedes, o sea, no se puede llegar a este momento sin conocer la parte que vimos en el ejercicio 2, porque al final de cuentas siempre va a ser necesario porque es lo que nos va a permitir delimitar o definir concretamente dónde cae la capa, digamos, espacial. Entonces, bueno, ya con esta tabla hecha, ahí ya con eso validamos, verificamos de que PostGIS ya se encuentra, perdón, totalmente instalado y operativo. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. ¿O vamos bien? Está bien, papi. Ok, súper. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es crear un esquema. Los esquemas de base de datos generalmente funcionan como separadores lógicos. Estos son muy útiles, digamos, a la hora de que uno pueda asignar permisos, roles, separar tablas, etcétera, a nivel de base de datos. Entonces, propiamente dentro de la parte de esquemas, a ver, aquí está, le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir que vamos a generar un esquema. En este caso, le vamos a poner por nombre división territorial. El dueño va a ser Postgres. Entonces ahí vamos a darle guardar. Si ustedes ven, aquí se generó el esquema. Entonces, bueno, esto que hemos visto hasta el momento, lo que hemos hecho es la instalación, la configuración, digamos, de la base de datos, añadir la parte de la componente espacial de PostGIS y también generar, digamos, un esquema. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la importación de datos en QGIS, digamos, de alguna de las capas, para que ustedes vean eventualmente cómo es que se procede, digamos, ya a lo que es la carga de datos que podemos hacer y cómo se hace, digamos, la conexión como tal. Entonces, yo me voy a ir ahora a QGIS. Entonces, por acá lo tengo, que esa va a ser la otra parte del ejercicio. Si a ustedes no les aparece el panel del navegador, ustedes van a ver, perdón, si quieren ver paneles y escogen el panel del navegador. Una vez que ustedes tienen el panel del navegador, ustedes tienen la opción acá para hacer una conexión nueva, cargar o cargar conexiones. Ustedes lo pueden hacer por esa vía. O eventualmente en la barra de administrar capas, que es esta que está por acá, que recuerden, igual ver paneles, administrar barra de herramientas es la que dice administrar capas. Entonces ahí para que lo tengan, ustedes tienen aquí la opción de añadir capas, digamos, de PostGIS y entonces ahí uno lo configura. Pero bueno, yo lo voy a hacer desde acá. Entonces le voy a dar conexión nueva. Bueno, ahí doble clic, pero igual le voy a dar clic derecho, conexión nueva. Y me va a salir la información, digamos, de la conexión que debería yo llevar a cabo para, digamos, pegar Postgres a lo que es QGIS. Curso SIC es como le llamamos. Luego, donde tenemos el anfitrión es el localhost, el puerto, el que se definió, 5432. La base de datos es la que le llamamos Atlas. Después, podemos decirle que haya digamos, nombre de usuario era Postgres. La contraseña era Postgres. Y le podemos poner el ojito, ahí está, le damos guardar en ambos casos. Podemos decirle probar conexión, la conexión del curso sí tuvo éxito, o sea, ya ahí eventualmente detectó lo que fue la conexión. Y finalmente, lo que hacemos es darle a aceptar. Pues ahí, bueno, ahí nos dice que lo de guardar la contraseña, ¿verdad? Todo el tema con esto, pero bueno, para el ejercicio lo podemos hacer. Por acá, ya yo tengo aquí curso SIC. Si le doy doble clic, vean que aquí está el esquema de división territorial y hay un esquema público por defecto que tiene, digamos, PostGIS. Ahora bien, yo voy a venir y voy a cargar, digamos, las capas que ustedes van a tener para este ejercicio, que ahí obviamente yo se las tengo que facilitar. Como les digo, para el viernes ya ustedes van a tener la guía y les voy a juntar las capas también para que ustedes puedan, digamos, hacer el ejercicio sin ningún inconveniente.
Ya se los tenía más o menos listos. Vamos a ver. Entonces, yo los voy a juntar aquí la de cantones. Vamos a abrir ahí cantones. Después vamos a tener lo que es la parte de distritos. Y luego vamos a tener la parte de provincias. Ahí yo les voy a dar otras capas. La idea, yo creo que en la guía tienen que hacer otro esquema, pero ya eso es para ver, digamos, si les quedó totalmente claro y lo explicado hasta acá. Entonces, para que agreguen el resto de capas. Ahí yo tengo provincias, distritos y cantones. Yo voy a venir ahora acá donde dice base de datos, en administrar base de datos, y voy a ir acá donde dice PostGIS. Si le doy doble clic, aquí está. Ya yo tengo ahí, digamos, la parte del esquema. Aquí está división territorial. Y tengo la opción de darle importar capa a archivo. Entonces yo aquí voy a seleccionar, por ejemplo, provincias. Y aquí hay, digamos, hay elementos a considerar. A nivel de las tablas, que los nombres de las tablas tienen que seguir las siguientes reglas. Eso a ellos se los indico dentro de la guía. No utilizar mayúsculas, no usar espacios, utilizar guión o guión bajo para separar palabras, no usar caracteres especiales como tildes, comillas, señas, comas, arroba, etcétera. Entonces, bueno, eso por ese lado. Entonces, aquí el esquema, si lo quiero en el público, en el territorial, yo en la tabla le voy a poner provincias siguiendo lo que les acabo de leer. La clave primaria, bueno, debemos definir la clave primaria de la nueva tabla a crear en la base de datos como una buena práctica. Digamos, se recomienda que exista un campo que permite identificar de forma única cada registro. Por ejemplo, uno podría pensar en que aquí hay un campo a nivel de provincias que me permite identificar, voy a cerrarlo por ahí, digamos, para verlo por acá. Y lastimosamente creo que este no tiene, habría que utilizar este que dice prop como un código único. Entonces, si yo vengo nuevamente aquí a la parte de importar, y le vuelvo a poner, digamos, provincias, la clave primaria, yo le voy a decir que sea más bien prop, por ejemplo. Eh, entonces, uno puede, digamos, o ponerle el identificador o ya un código, digamos, definido. La columna de geometría, que es la que me va a guardar, digamos, la parte geography o geometry, digamos, dentro de la base de datos. El sistema de proyección, que ahora sí, aquí es donde empieza a tomar esto, digamos, importancia. Y, digamos, el de origen y el de destino. Ya PostGIS, digamos, lo admite sin ningún inconveniente. Entonces, también definimos 5367. En la parte de la codificación podemos utilizar por defecto de Windows, el UTF-8. Aquí uno podría sustituir la tabla de destino si existe. Es importante la creación de índices espaciales si esta información eventualmente después se va a pasar a una publicación web. Entonces, lo que hace es crear un índice espacial, digamos, para la tabla como tal. Y uno puede decirle pasar nombres de campos a minúsculas, lo cual no puede beneficiar, digamos, para lo que son consultas en SQL. Ahí le vamos a dar a aceptar y nos va a decir que la importación tuvo éxito. Si venimos aquí ahora al esquema, ahí ya tenemos, vean ustedes ya toda la importación. Si vamos a ver la tabla, aquí ya está también toda estandarizada en minúscula y la vista previa, digamos, del elemento espacial contenido dentro de la base de datos de Postgres. Replicamos lo mismo para los distritos, entonces aquí igual. En ese, como les digo, voy a ponerle que sea el identificador, pero nada más por temas del ejercicio, o sea, no me voy a complicar. Ya ustedes ahí, como les dice la aclaración anteriormente, si uno necesita que sea la clave primaria, etcétera, pues uno ahí lo modifica. Entonces, ahí vamos a pasar ahora a la distritos. Esta tiene más geometrías. Y finalmente, vamos también ahora a pasar la de cantones. Entonces ahí está, y le vamos a dar a aceptar.
Ya la importación tuvo éxito. Podemos venir y eliminar estas capas que eran shapes. Pues ahí le vamos a decir eliminar. Y ya a nivel del esquema de división territorial tenemos la capa de cantones, tenemos la capa de distritos y tenemos la capa de provincias. Si nos vamos ahora a Postgres, dentro de división territorial, le damos un refresh. Estoy viendo aquí la parte actualizada. Ahora sí, ya ahí después de que actualice todo el server, vean que ahí tenemos la tabla de cantones, la tabla de distritos y la tabla de provincias. Entonces, digamos que ya eso está, digamos, ya, ya lo tenemos definido dentro de lo que es el sistema, digamos, como tal. Hay otra opción que le permite a uno hacer una carga de datos. Vamos a ver, porque esta opción no la recomiendo mucho, da a veces mucho problema. Ya en las últimas versiones de PostGIS, que se llama PostGIS, vamos a ver si todavía está, PostGIS Shapefile. Ven, ya en la última versión ya no está. Eso ahí yo se los dejé en la guía porque era para versiones anteriores, que es PostGIS Shapefile Import Export Manager. Entonces, generalmente uno podía, digamos, hacer la importación con esa herramienta propia que tenía PostGIS, que ahí está en la guía. Versiones anteriores sí la tenía, pero yo sabía que ya a partir de la 4 creo, ellos ya lo sacaron, digamos, de circulación, pero bueno, ahí les queda de referencia. Entonces, la idea es, si ustedes ven, ya aquí está configurado el entorno del espacio de trabajo de PostGIS, ya cargamos los datos y pues obviamente ya tenemos nuestra primera base de datos y donde se pueden establecer ya el resto de elementos que uno podría establecer típico, como consultas a base de datos, o bueno, consultas espaciales, se pueden hacer vistas espaciales, etcétera. Eso es lo que tendrían que hacer propiamente para lo que es este ejercicio. No sé, chicos, chicas, si tienen algún, digamos, algún comentario, alguna consulta, si está todo claro. Ahí me pueden decir, por favor. Ok, Jesús dice todo bien. ¿El resto? Oh, ok. Entonces, como les digo, es bonito. Los que ya conocen parte de lo de Postgres, pues de genial. Tal vez ahí, digamos, lo más nuevillo puede ser lo de Postgres. Y los que del todo no han tenido la expertise, digamos, de trabajar con Postgres, configurarlo y todo eso, pues tienen ahí un poquito la ventaja de que ya van a tener, digamos, una idea también de cómo no solamente tener una base de datos tabular, sino que eventualmente se puede tener o se puede contar con una base de datos configurada ya, digamos, a nivel espacial. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, bueno, eso es lo que vendría a ser, digamos, el ejercicio número 6. Y ahora sí, voy a pasar con esta presentación que vamos a empezar a ver, digamos, forma parte del ejercicio 7, que eventualmente, en el caso, Jesús, la guía está con unas versiones viejas, digamos, de Postgres. Pero yo les recomiendo la versión, las dos versiones, tanto de pgadmin como la de Postgres que yo instalé aquí, que les queda en la grabación, que va a ser la de Postgres, creo que fue la 15 y la de Postgres la 4, versión 6. Pero háganle caso mejor a las que están en el video. Entonces, por cualquier cosa. Igual nunca se recomienda instalar las últimas versiones por los problemas de issues que puede, digamos, o issue que puede tener los desarrollos, ¿verdad? Entonces, digamos que a nivel informático no es una buena recomendación como tal. Entonces, regáleme nada más que aquí ya voy a abrir la presentación con la que seguimos.
Para ver si es esta. Vamos a ver si me toca empezar por estas. Que estas son como 3 presentacioncillas más o menos cortas, pero que están muy relacionado, que tienen que ver mucho con la publicación de la información espacial, más si se hace información, digamos, web. Entonces, ahí el próximo ejercicio, el 7, se va a trabajar un poco con esto. El 8 se va a trabajar con publicación web. El 9 también, para que tengan una idea. Entonces, esto que vamos a ver está relacionado con el ejercicio 7, el 8 y el 9. También va, digamos, de la mano y que eventualmente si ustedes tienen los datos en una base de datos como tal espacial, pues lo pueden también, digamos, llevar adelante. Entonces, la idea un poco es ver hasta dónde avanzamos el día de hoy con las presentaciones. Esto lo continuamos la próxima semana. Y perfecto. Entonces, bueno, entender, digamos, de que hay criterios para poder representar los datos a nivel espacial. Ustedes a veces pueden ver alguna de estas infografías, digamos, vean que aquí dice por área geográfica, aquí se comieron la R, exportaciones e importaciones, y el tamaño del círculo lo que indica es, de, pues obviamente, una relación de dónde tenemos una mayor importación o dónde tenemos una mayor exportación o menor importación y menor exportación. Pero eso se hace a golpe de vista, digamos, es lo que le llamamos una percepción del tamaño, donde generalmente el círculo es el que nos va a indicar por tamaño dónde se da la mayor cantidad o dónde se da la menor cantidad. También hay preguntas que uno eventualmente cuando maneja información espacial tiene que responder, digamos, sobre cuál es el número de datos que uno quiere representar, cuál es el rango de valor, digamos, el rango, el mínimo número de valores o el número máximo, cuál debe ser el tamaño de los símbolos, cuál debe ser la localización, digamos, a nivel del mapa. Los datos cuantitativos también puntuales se representan con símbolos geométricos o diagramas, o sea, todo esto tiene su razón de ser. Por eso les digo que el tema de, pues, se las trae, porque no es solamente llegar y ya todo lo que ustedes han venido adquiriendo de conocimientos en el curso, sino también de ponerlos en práctica, digamos, si se logra poner a punto, digamos, todo lo que es un sistema de información geográfica, digamos, como tal. También es importante mostrar cantidades de un fenómeno, digamos, geográfico que están asociadas, digamos, a lo que se llama una variable rectiliana. Esto que vamos a ver es lo que se llama semiología gráfica, donde ustedes van a ir viendo que cada cosa no es, a veces la gente dice, bueno, yo quiero representar algo espacialmente, un mapa o por una imagen y se hace arbitrariamente, no se puede hacer arbitrariamente. Hay sus reglas que están enmarcadas dentro de esto que se llama variables retinianas o como les digo, la parte de semiología y gráfica. Hay que pensar también si los datos que tenemos son absolutos, si son datos relativos, eventualmente eso viene a ser si el dato que tenemos es continuo, si es discreto, entra mucho en juego la parte estadística, porque al final de cuentas también lo que se debe mostrar, digamos, es una realidad, digamos, hacia el público meta o lo que se vaya a generar. El tamaño generalmente siempre se ha utilizado como un medio de expresión visual, ya que se puede mostrar todos y cada uno de los datos de cualquier fenómeno, digamos, en un mapa. Cuando hubo la parte del COVID, yo creo que todavía el mapa está vigente. Déjenme que se los busque y lo vemos un momento. Del Job Hopkins.
Y yo creo que ellos todavía le siguen dando, creo que todavía le siguen manteniendo. Ya son 3 años, 3 años, ahí ellos lo ponen. Y si ustedes ven acá, utilizan un dashboard donde van llevando el total de casos por país, total de casos a nivel mundial, en los últimos 28 días, cuál es el número de casos, el total de muertes, el total de vacunas aplicadas, vacunas o dosis administradas en 28 días, la parte gráfica. Y acá ustedes ven la parte de símbolos proporcionales, donde ellos lo que utilizan, digamos, son los círculos como para establecer la cantidad de casos. ¿Verdad? Entonces, esto es muy utilizado, digamos, para temas espaciales y tener una vista, digamos, rápida. Si lo vemos aquí en el conteo del país, ahí están, digamos, el total de casos y el total de muertes, digamos, registradas, lastimosamente. Ahí se puede ver, digamos, por total, se puede ver también por incidencia, se puede ver por casos de fatalidad, digamos, a nivel de país, aplicación de dosis en Estados Unidos y bueno, la parte de términos de uso. Entonces, digamos que todo eso es un ejemplo claro de cómo esto se utiliza en la actualidad. Ahí ustedes pueden ver, vean que si yo le digo incidencia y vean los círculos, ¿verdad? Ahí uno puede ver dónde hay mayor casos de incidencia. Vean que Costa Rica es uno en la región centroamericana y Panamá es el otro. Habría que cuantificar el por qué en los otros países de la región no. Muy probablemente por deficiencias en, y vean que es una hipótesis, ¿verdad? No me lo tomen a mal. Puede ser por deficiencias en el registro y la atención del control de casos en los otros países de la región centroamericana. Pero al final de cuentas, estas herramientas lo que permiten es tomar, digamos, decisiones a nivel espacial. Entonces ahí para ponerles un ejemplo, digamos, del uso del tamaño en esto. También importante es que cuando uno hace un producto cartográfico y que se distribuye a través de la web, lo importante es que sea legible, porque al final de cuentas, si no muestra esa legibilidad, pues van a haber también, pueden existir problemas, puede haber confusiones hacia el usuario final que consuma la información. También pueden existir conflictos visuales. Estas dos situaciones pueden ocurrir al momento de construir un mapa cuantitativo de puntos y se tienen que evitar. Ahí hay que jugar con el factor de escala de los símbolos también, porque eventualmente un mapa con estos valores pues no tiene ciencia de nada. O sea, no puede haber una claridad de qué es lo que por ahí tenemos. En este otro ejemplo, con 6 resultados, al variar el factor de escala, en la estimación del tamaño del símbolo por un mismo fenómeno, ahí ustedes pueden ver que hay una serie de factores de escala más o menos adecuados al espacio disponible del mapa. La selección de un factor u otro debe estar en función de garantizar la legibilidad del mapa, digamos en primer término, y ello dependerá de si los círculos son transparentes o opacos o del color, digamos que se utilice a nivel de relleno. Una buena opción sería la imagen, digamos, de la esquina superior derecha, esta que está por acá. Digamos que es lo esperable, digamos, entre el resto de opciones. Hay que sistematizar también eventualmente el tamaño. Esto ya generalmente y de forma automática, ya los software de información geográfica para publicar en web, pues lo permiten. Entonces, cuando se hace el escalado matemático de los círculos, digamos un cálculo del factor de escala para definir el tamaño del símbolo, existe una tendencia general de subestimar los tamaños. Generalmente un círculo no se percibe como el doble de otro cuando lo ve geométricamente, y esta subestimación crece con el tamaño de los círculos y se tendrá que compensar aumentando sistemáticamente el área de los círculos atendiendo a factores de percepción de cómo uno visualiza, digamos, el tamaño del objeto. Y acá vemos algunos ejemplos. Un círculo rodeado de otros más pequeños se percibe aproximadamente como un 13% mayor que cuando se ve entre círculos más grandes, y eso es por tema de percepción visual. Un círculo rodeado de otros iguales se percibe como mayor o menor, pero no igual. También tenemos problemas de percepción del círculo que no se ve afectada, digamos, por los que están, digamos, también alrededor. Y para ello no existe una solución concreta que permita reducir los efectos que esto, digamos, produce.
Y también tenemos la subestimación de los tamaños y la percepción de los mismos, que plantea otro tipo de problemas, donde los círculos adyacentes modifican la percepción de los círculos cuyos tamaños también se desean estimar. Cuando uno va a publicar mapas en web a nivel cuantitativo, digamos de áreas o de superficies, hay que tener claro que vamos a tener tres grandes mapas. Podemos tener los mapas de isopletas, cuyo objetivo es mostrar gradientes, variaciones graduales de las cantidades, su extensión y distribución. La parte de coropletas es mostrar una determinada área, y los asimétricos, que pueden mostrar áreas de cantidades uniformes sin importar los límites de la unidad. Y para estos mapas, generalmente cuando uno hace la publicación, pues hay que modelar las variables de valor y color. Y ahorita ustedes van a ver la diferencia entre valor y color. Y también modulan la variable visual que se llama talla. O sea, generalmente cuando ustedes ven una publicación web con un mapa de este tipo, hay tres variables que interactúan para poder transmitir lo que corresponde, digamos, como producto final hacia un usuario o usuaria. Entonces, bueno, ¿cuándo utilizar la variable visual de talla o cuándo utilizar la variable de valor? Podemos utilizar para la representación de datos cuantitativos en general dos variables, talla y valor. Y cuando tenemos datos absolutos, como los relativos, pueden ser clasificados en lo que le llamamos intervalos de clase a nivel estadístico. Aunque la talla es la mejor opción, lo habitual es reservarla para representar datos cuantitativos absolutos y emplear el valor para datos que estén transformados en promedios, porcentajes, proporciones, tasas, índices o densidades, como el caso de datos relativos. Importante o como recordatorio que los datos están en forma relativa o transformada cuando en sí mismos relacionan dos o más variables, por ejemplo, densidad, población o tasa de natalidad por cada 1000 habitantes, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos, digamos, una combinación de dos variables, al menos genera lo que es un indicador. Y ahí tenemos, digamos, cuándo utilizar con precisión alguno de estos elementos. Entonces, bueno, la variable visual de valor, recordar que el valor, así como el grano, esta es otra variable que hay por ahí, permiten establecer de manera intuitiva, sin consultar la leyenda, un orden visual entre los datos. La variable valor es idónea si la intención es representar datos cuantitativos relativos. Y sin embargo, el valor es una variable que naturalmente ordena, pero no cuantifica, pues no permite establecer una relación de cantidad y es necesario recurrir a la simbología o la leyenda para establecerlo. Entonces, aquí vienen ya varios ejemplos. En las imágenes de la izquierda, por ejemplo, ¿sabría usted decir si un valor de gris es el doble de oscuro que el otro? De verdad. O sea, ustedes no pueden decir, ese gris sale digamos, de la combinación de los canales del rojo, el verde y el azul a tanto grado de saturación. O sea, uno no lo puede hacer. Por lo tanto, la variable visual de valor no posee la propiedad perceptiva cuantitativa. ¿Verdad? A diferencia, por ejemplo, de tener un círculo dos veces más grande que otro asociándose de manera intuitiva, que equivale al doble de cantidad del valor numérico medido del fenómeno. También podemos encontrar mapas cuantitativos de manifestación zonal, como este que ustedes tienen acá, donde se combina la variable del valor más color para mostrar datos divergentes, donde eventualmente tenemos temperaturas mínimas y temperaturas máximas, o más frías, más cálidas. En este mapa, ahí ustedes pueden ver, digamos, la temperatura del planeta. Se puede observar de forma muy clara la divergencia por medio del tono y la percepción de cantidad que se realiza modulando el valor. Digamos que es la variación de brillo que puede existir para cada color. En este otro vemos una divergencia también con una rampa bicolor. En el mapa muestra las zonas con cambios de precipitación. Entonces, claramente, a golpe de vista, las zonas más rojas es donde hay menos precipitación, las zonas más azules donde hay mayor precipitación. La percepción del valor, entonces, bueno, una gran cantidad de estudios revelan que la percepción de los valores de gris no es lineal, como lo establecen Munsell y Williams.
y que diferencias discriminables en los valores claros y medios van a ser prácticamente imperceptibles en los oscuros para lo que es el ojo humano. Por tanto, la elección de diferentes grises para cada una de las clases o estratos definidas con anterioridad para un conjunto de datos no puede realizarse dividiéndose el espacio comprendido entre el blanco y el negro y el número de clases. Entonces, ¿por qué es necesario compensar la percepción no equitativa? Uno puede elegir grises buscando una mayor separación visual de la zona oscura, aunque ello conlleve elegir grises más parecidos a la zona clara. Vean acá, tenemos el valor blanco hasta el valor negro. Y ahí se empieza a degradar. Al final de cuentas es una gradación en escala de grises. Entonces, si ustedes ven, el intervalo va cada 10 en 10. Es difícil distinguir los grises con menor valor que los de mayor valor. Vean, por ejemplo, ya el 90 y el 100. Prácticamente es casi imperceptible que uno pueda notar la diferencia, digamos, de la zona. Y así pues, si se mueve la variable visual de valor de manera constante, por ejemplo, dividiendo la rampa gris por número de clases, se obtiene el resultado que es difícil que uno pueda, digamos, llegar a comparar un elemento con otro, porque vamos a tener este problema. Entonces, es un cuidado que se tiene que tener, digamos, igual cuando se publica la información web. Véanlo por acá. Vean que esto es un ejemplo de casos de accidente en Colombia. Y si yo les digo a ustedes, en el mapa pueden distinguir las últimas dos clases y ya se hace difícil, ¿verdad? Entonces, comparar, digamos, a este nivel de información se torna difícil y ya con ello daña la calidad del mapa. Si está en web, todavía peor porque eventualmente la gente va a entrar en un colapso porque no va a poder apreciar de buena forma los límites entre uno u otro o definir con claridad cuáles son digamos, los municipios o los departamentos en Colombia que presentan mayor accidentalidad de tránsito, porque no se puede definir. Y ustedes dicen, bueno, ¿pero qué que no se puede definir? Y que si imagínense ustedes que el gobierno quiere, por ejemplo, que el gobierno de Colombia quisiera generar una campaña de prevención hacia la parte de accidentalidad por departamentos, de ahí eventualmente no es muy útil porque ahí uno dice, bueno, y este departamento ya se pierden los límites, entonces no hay como claridad, digamos, entre esos puntos. Entonces, para que lo tomen siempre en consideración. La curva Munsell lo que nos da es la percepción de la variable visual de valor. El problema generalmente de esto se soluciona reduciendo el número de clases y asignando manualmente un nivel de gris para cada una de esas. Que eso es, digamos, dotar de función del comportamiento de nuestra visión, o sea, cómo nuestro ojo humano puede percibir distintos niveles. Para que ustedes tengan una idea, el ojo humano nuestro solamente va a detectar 7 colores, digamos, o 7, en una rampa de 7, digamos, tonos, 7, bueno, 7 colores, pues, porque tono es otra cosa, pero 7 valores con sus respectivos colores es lo que podemos denotar. Ya un octavo color en algo que estemos viendo ya no lo apreciamos de buena forma. Si ustedes ven acá, se redujeron a 5 clases y ahora sí, ya yo puedo ver los límites por departamento, lo cual es más funcional para eventualmente llevar a cabo campañas de prevención con respecto a la parte de accidentes. Luego tenemos que existen también, bueno, representaciones para la parte cualitativa. Ahí generalmente utilizamos la forma, el color, la orientación, digamos, de los objetos. Para lineales, digamos, aquí es igual para línea, para punto y para polígonos. Entonces ahí uno puede utilizar, digamos, en la manifestación lineal, la variable talla, el brillo, la tonalidad. Para una manifestación puntual, generalmente son símbolos pictóricos. Estos símbolos pictóricos, por ejemplo, es cuando ustedes ven una cruz para decir que estamos cerca de la Cruz Roja, que tenemos una hacha que indica que es hospital, una persona, digamos, cruzando con un niño o una niña cerca de escuela y así sucesivamente. Y en la zonal, generalmente ahí sí se trabaja con lo que es texturas, con lo que es la parte de, digamos, del tono, del color o el mismo valor, digamos, para lo que es la definición, digamos, de cómo queremos representar la información. También es importante o tener presente que en mapas temáticos se tiende a agrupar familias de colores para un grupo de categorías, pero vean, por ejemplo, acá,
En los mapas de uso y cobertura del suelo se establece la familia de verdes para caracterizar lo que es referente a la parte vegetal. Pero si ustedes ven los tonos, si yo pongo esto en un mapa de isla, es casi imperceptible el poder, digamos, hacer la asociación de un tipo de uso en función de lo que vamos a estar viendo en el mapa, porque prácticamente los verdes son muy similares o son muy asociados. Entonces hay que tener, digamos, pues muy claro. Bueno, hay que tener eso muy claro antes de diseñar el mapa. Se recomienda por eso antes del diseño revisar si existe un estándar también internacional, una metodología que permita, digamos, trabajar con lo que es la leyenda de buena forma. A nivel del uso de color en mapas cualitativos zonales, aquí este es un ejemplo de interacción también del color, de la modificación perceptiva, digamos, de un color según los colores que lo rodean. Aparentemente en la imagen las dos cruces centrales no tienen el mismo tono, porque tienden a asumir digamos, el matiz del color complementario vecino, pese a que sí corresponde, digamos, al mismo color. Aquí hay otro ejemplo, el efecto que se llama moiré. Al poner un rótulo sobre un fondo de color se produce una vibración que de aquí prácticamente, digamos, yo sin anteojos esto ya no lo leo. O eventualmente este tiene un efecto como difumado, turbio, que también se dificulta. Entonces también hay que tener cuidado, digamos, con la elección de los colores para cuando se tenga que rotular, digamos, alguna información, digamos, que vaya sobre el tema de publicación en general. Y ahí está un poco, digamos, las bibliografías. En este caso, digamos, es corto. Es un poco como para que tengan una noción de eso. Lo vamos a complementar con la siguiente presentación. Entonces, bueno, ahí por lo menos para que tengan una idea de que ya ustedes sepan de que existe formas de cómo uno tiene que representar la información espacial, principalmente pensando en temas asociados de publicación, como les digo, de la información. Y ahora lo que vamos a ver un poco en esta otra presentación es ver el manejo estadístico de los datos, que también se vuelve importante. No es simplemente, está bien, cómo muestro yo la información hacia un público meta, pero también respetando, digamos, lo que es la parte estadística, digamos, como tal. Pues bueno, recordar, bueno, nada más cuando uno trabaja con temas cartográficos o con datos espaciales, generalmente a veces hay recopilación, selección y análisis de documentos, también en cómo poder conceptualizar y representar la parte temática, cómo simbolizar adecuadamente los mapas como tal para la publicación. Vean, por ejemplo, este mapa de densidad poblacional en Estados Unidos, la zona de Estados Unidos, que tiene mayor población en Nueva York, seguido digamos, de Los Ángeles y después está Chicago. Por acá está Seattle, San Antonio, Texas, digamos, parte de la Florida, Miami. Entonces, eso al final de cuentas es una representación en tres dimensiones. Cuando uno quiere elaborar cartografía, y esto se aplica igualmente para lo que es la parte de cartografía web, siempre hay que pensar primero, digamos, en la funcionalidad del mapa. O sea, uno no hace un mapa, como les digo ahí que tienen atrás, el del Job Hopkins, la funcionalidad era cuál es el mensaje que se desea transmitir. Bueno, el poder denotar cuáles son las áreas que tienen mayor cantidad de enfermos por COVID. El objetivo era, digamos, mostrar áreas de COVID a nivel mundial. El tipo de usuario es para un usuario, digamos, en general, o sea, no tiene una restricción. El nivel de detalle de la información, la escala, es una escala de pues, mundial, lo que está representando, digamos, a nivel de conteo. El lugar donde se manifiesta el fenómeno geográfico, aquí se define el sistema, que para la parte mundial es el sistema de coordenadas geográficas. Luego tenemos cómo ellos recopilaron los datos, la fuente de captura. Entonces ellos ahí establecen la Organización Mundial de la Salud, digamos, entre otras. Entonces igual, si eso corresponde, o eventualmente si fueron datos capturados en campo, imágenes satélite, fotografías aéreas, estudios, documentos. Luego la caracterización de los datos,
también, que hay que tenerlo pues sumamente presente. Y cómo se van a procesar. Ahí hay que hacer una división, si es datos cualitativos, si es cuantitativo, si es cualitativo, cómo se van a organizar los datos, si es cuantitativo, si vamos a hacerlo a través de un análisis estadístico, de una estratificación o de generar una superficie interpolada, digamos que permita ver patrones o clúster a nivel espacial. Entonces, bueno, la parte cuantitativa generalmente van a dar información sobre cambios de una variable que atienden a criterios de cantidad. El proceso, digamos, siempre está de la mano de la parte estadística para poder generalizar la información, agruparla o obtener el mayor, digamos, o obtener el mejor dato posible, digamos, que se pueda tener. Tenemos lo que le llamamos la superficie estadística, que se explica al considerar que cada punto de la superficie terrestre puede expresarse en coordenadas de longitud, latitud y elevación, donde longitud y latitud son coordenadas de posición y la z es la distancia del punto hacia abajo desde un nivel de referencia o altura. No obstante, cualquier información de tipo cuantitativo concerniente a un punto con coordenadas en longitud y latitud puede ser considerada también como un valor z. Y aquí es importante que la z por lo general se utiliza mucho para manejar el valor de elevación. Sin embargo, la z puede tener otra connotación como valor de temperatura, valor de presión atmosférica, valor de marea, lo que ustedes quieran. Entonces también, digamos, para hacer esa aclaración por ahí. Posteriormente se construye un modelo en 3 dimensiones que permita visualizar las densidades como valores z. Y después de ahí se realiza un proceso de interpolación para obtener, digamos, algún patrón espacial sobre el fenómeno que uno desea modelar. También uno puede construir superficies estadísticas suavizadas donde interpole a partir de la longitud y la latitud, digamos, un valor que uno desee conocer. Importante siempre es lo que está resumido en esta tablita. Si el fenómeno geográfico es continuo, la técnica estadística a utilizar es suavizada y puede ser un mapa de isolíneas, discontinuo, escalonada y un mapa de cuadrupletes, por ejemplo. Esta otra parte, digamos, esto es lo que es una interpolación, donde ustedes, digamos, a partir de puntos de la superficie terrestre, ustedes pueden generar una superficie ya matemática que represente la naturaleza de los datos, pueden definir los intervalos y con ello, por ejemplo, conocer las zonas de mayor erosión o las zonas de mayor contaminación por un agroquímico, por decirles algo. Y eso, digamos, se toma como base en esta parte. Ahora, ¿qué es estratificar? Bueno, es clasificar en grupo categorías una variable investigativa. Una variable investigativa puede ser definida por indicadores. Los indicadores pueden ser por conteos, por relaciones, por medias. Después, la estratificación del espacio permite agregar o agrupar unidades especiales que presentan semejanza en relación a una variable investigativa y facilita la descripción de una variable en términos cuantitativos. Y que ustedes tienen, vean, esto también es algo que no se puede ni leer ni se puede permitir. Ustedes dicen accidentalidad vial de Colombia y se hace por valor único. Y esto no se entiende. Por ejemplo, vean que aquí nos hace la pregunta, ¿puede leer e interpretar fácilmente el fenómeno? ¿Puede saber a simple vista cuál es el departamento con más accidentes de tránsito? Vean ustedes que si esto se coloca en un mapa web, esto es jodidísimo porque más bien llaman a la gente a decirle que qué es eso que acaban de hacer, ¿verdad? No tienen ni pie ni cabeza. Una solución, digamos, al problema anterior sería ordenar los datos de forma ascendente o descendente y aplicar la variable visual valor en escala de grises, pero ¿cree usted, con base en lo que vimos anterior, que es lo más idóneo? ¿Qué pasaría, digamos, con los umbrales perceptivos? Si se tienen en cuenta demasiadas categorías para la componente, ya vimos que a mayor cantidad de valores a nivel digamos, de entre escala de grises, tampoco lo vamos a apreciar, entonces no es visual, no es, vamos a ver, no es lo correcto.
porque nos va a generar, digamos, problemas a la hora de si lo hacemos también de esa forma. Si lo representamos individualmente, vamos a perder legibilidad, ya que no es fácil diferenciar valores y eventualmente no sirve para nada, digamos, ese apartado. Agruparlos en clases o estratos, igual con escala grises, vean los últimos. De aquí ustedes no saben por color cuál es cuál. Entonces tampoco es vital. Para eso se trabajan con estratos o clases que son intervalos de valores que permiten mejorar la visualización y lectura, digamos, de todos los datos. A la hora de representar gráficamente una superficie estadística, una de las primeras decisiones siempre va a ser el número del intervalo de clase. Ahí ustedes en el ejercicio de la otra semana van a aprender cómo sacar esto estadísticamente, que es, como les digo, si es ya para un tema de publicación web y que lo van a hacer en el ejercicio 8, se vuelve pues medular. También, como norma general, se suele establecer entre 2 a 7 intervalos de clase. Más de 7 ya prácticamente el ojo humano, digamos, no tiene la capacidad retentiva para poder trabajarlos. Por una dificultad de la capacidad de percepción visual, digamos, que el ojo humano puede ver. Y el número de intervalos, su tamaño y los límites de clase deben ser seleccionados siempre cuidadosamente antes de producir un mapa o publicación web. La mala elección de estos puede producir una impresión errónea de la distribución del fenómeno y lejos de la realidad del lector del mapa. Vean qué diferencia este. Yo aquí tengo 5 clases. Observe la imagen como una variación del brillo del matiz rojo, modulación de la variable visual valor, se describe de forma sencilla y eficiente la distribución del fenómeno en el espacio geográfico. ¿Cómo puedo determinar el número de estratos y cómo estratificar? Entonces aquí está la representación correcta de una variable, en este caso de accidentes a nivel de departamentos en Colombia. Pues bueno, el número de estratos, hay que tener presente que si se usan pocos estratos vamos a tender a generalizar demasiado, digamos, la información y muchas características se van a perder. Si se obtiene un número excesivo de estratos, el resultado será particularizar demasiado y que algunas clases puedan quedar vacías. Entonces, las reglas para definir los intervalos es que tienen que incluir todo el rango de datos, o sea, no podemos dejar datos por fuera, eso también siempre tenganlo presente. Las clases también no deben solaparse, porque tendríamos, digamos, datos duplicados si los vemos desde una forma sencilla. No debe existir clases sin ningún elemento, o sea, no pueden haber clases que sean 0, por ejemplo. El número de clases debe ser suficiente para asegurar que no se pierda la precisión de los datos. Tenemos que dividir los datos en grupos con aproximadamente igual número de observaciones, aunque esto es variable, depende del método de clasificación estadística que se utilice. Es posible utilizar una relación matemática entre los límites de clase, que es lo que se tiene que aplicar. O sea, cuando uno trabaja con datos, pues tiene que aplicar la parte estadística para saber de qué eventualmente responden a un análisis serio, real y concreto. Los límites no deben permitir ambigüedades, debe estar claro a qué clase pertenece cada valor de la superficie estadística. Vean aquí el ejemplo, con 2 estratos, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, pero ven ya con 8, ya se empieza a perder, ya con 9 se vuelve más complejo. Importante, dado que es difícil comparar los mapas obtenidos, digamos, a la hora de que se varíe el número de intervalos con la superficie estadística original, por ser representaciones de naturaleza distinta, lo que se hace es construir las superficies escalonadas asociadas a los 6 mapas, digamos, tomando en cuenta 7 intervalos, utilizando en cada caso el valor medio de cada clase y ver cuál de ellas se parece más al original. No obstante, el número de clases debe corresponder con el número, digamos, de agrupamientos naturales o clúster existentes en la superficie estadística a representar. Entonces, bueno, estos métodos son los que vamos a ver la próxima clase, que son los que permiten cómo estratificar. Método de intervalos iguales, cuantiles, desviación en la media y desviación estándar, método de rupturas de puntos naturales de Jaynes, intervalo con clase progresión geométrica, hay progresión aritmética, hay intervalos irregulares y hay otros. Esto permite elegir el número de estratos que se deben determinar, digamos, los puntos de corte, los límites de clase y el tamaño de los estratos, y a partir de los criterios matemáticos y estadísticos puede generar la representación según se considere correcta.
Y vean que dice ahí, un segundo aspecto a considerar es el modo de obtención de los tamaños y los límites de clase, para lo cual existen distintos métodos. Debe seleccionarse el método que mejor refleje la naturaleza de la distribución de los datos de acuerdo con el propósito para el cual se requiere la definición de las clases o estratos. Por ejemplo, es diferente el número de clases y por ende su tamaño para representar la componente variable densidad de población que si yo quiero representar la temperatura. Por eso es que uno no puede representar todo dato espacial como si fuera igual, porque eventualmente también podemos causar, digamos, una sensación errónea hacia el público en general. Y ahí está la referencia bibliográfica. Como ya terminamos estas dos presentaciones, yo ahí se las voy a colocar, digamos, en Tech Digital. No sé, chicos, chicas, si tienen alguna consulta, algún comentario. Yo espero de aquí antes de la otra semana ya tenerles el examen revisado. Ahí igual, cuando tengan la calificación, si tienen alguna duda o consulta, pues me contactan. Y la clase de hoy, bueno, la dejamos pues acá, porque ya la otra semana es donde iniciamos con la última presentación de esto y ahí pasamos a explicar, digamos, el ejercicio que van a tener que realizar para la próxima semana. Recuerden que para la clase sincrónica de este viernes, el ejercicio consiste en la instalación, configuración, carga de datos y conexión de Postgres con QGIS. Y, bueno, y otra cosa que les iba a preguntar, a él les ha estado cargando, creo, por lo menos los de las últimas clases, porque los de las primeras que eran muy pesados, todavía sigo con problemas, pero creo que en YouTube se cargó la clase la semana anterior, entonces ahí se pueden revisar y si no, cualquier cosa me dicen, por favor. Y como recordatorio, acuérdense también ir avanzando con el proyecto final del curso. Recuerden que los videos y el material ya están en Tech Digital y los videos explicativos están en YouTube. Y pues bueno, eso sería. Y no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, comentario. Profe, Sí, yo Isaac. quería ver una cosa ahora, pero con usted nada más para Ok, un error que me salió. perfecto. El resto, Ya todo, pues. ok. Bien, gracias. No, con mucho gusto. Entonces, chicos y chicas, yo espero que terminen de pasar un buen miércoles, que tengan una buena semana. Recuerden hacer utilizar la clase el viernes, ¿verdad? La parte sincrónica para los Postgres. Ahí seguro el ejercicio se los voy a poner para que lo entreguen la próxima semana, entre jueves y viernes. Y igual, nos vemos entonces desde hoy en 8. Y ahí que la pasen súper bien. Bueno, todo. Bueno, un gusto. Igual, que la Muchas gracias, pasen profe. muy bien. Bueno, con mucho gusto. Sí, profe, que es que es,